estudiando o viendo desde un pasaje de la vida del apóstol Pablo, el ejemplo de cómo desarrolló en su vida el código D. Entonces, hoy la lectura que tuvimos fue Hechos 9. ¿Y Hechos 9 de qué trata? De la conversión precisamente de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol. Pero antes de iniciar, quisiera comentar algunas cosas. A lo largo de la existencia de la humanidad ha tenido que enfrentar varios desafíos de todo tipo. Desde antes de Cristo y después de Cristo ha tenido que enfrentar diferentes desafíos, pero la humanidad de una u otra manera ha logrado vencer esos desafíos. Antes, años atrás o siglos atrás, la gente se moría porque no tenía medicinas, pero el hombre en su inteligencia ha desarrollado toda una investigación en aspectos químicos, en aspectos científicos, y ha podido desarrollar cada vez más avanzadamente una respuesta a cada enfermedad. Sin embargo, la gente se sigue muriendo, ¿cierto? Y siguen apareciendo nuevas enfermedades. Así que bueno, el hombre sigue avanzando en tecnología, sigue avanzando en ciencia, sigue avanzando en muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es un hombre inteligente. No podemos decir que el hombre no sea inteligente. El hombre es inteligente desde todo punto de vista donde les hemos mirado. Pero quiero que usted se quede con esta frase inicial. Los hombres se han unido para construir. Los hombres de muchas maneras se unen para construir. El ejemplo que tenemos en Génesis 1 y 2, el hombre y la mujer se unieron para construir ¿qué? A través del matrimonio, hogares. El hombre se une, un hombre o una mujer adultos, y dicen vamos a construir una sociedad comercial, y unen esfuerzos para construir empresas. Los hombres se unen en grupos para construir una casa. Los hombres nos reunimos para construir una iglesia. Hombres y mujeres nos reunimos para construir obras o entidades sin ánimo de lucro con el propósito de ayuda social. O sea, los hombres se unen de alguna manera ¿para qué? Para construir algo. Pero ¿qué ha sucedido? Que los hombres se separan ¿para qué? Para autodestruirse. Y hoy en día podemos ver el ejemplo. El hombre y la mujer se unen para construir un hogar, pero al cabo de años o de meses o hasta de días, se pudiera ¿qué? Decir que ahora son separados ¿para qué? Para autodestruirse. La separación es una autodestrucción. ¿Por qué? Porque eso afecta a cada una de las personas, también afecta a los hijos, los familiares, porque cuando tú te unes en matrimonio con una persona, no solo te unes tú, sino que se unen dos familias. Cuando dos socios de una empresa se han unido para construir algo y tienen inconvenientes y después resultan peleando por algún motivo, ¿qué pasa con la empresa? Se vuelve un total fracaso. Uno tiene que comprarle al otro o deciden cerrarla. Entonces, el hombre se ha unido para construir, pero el hombre se ha separado ¿para qué? Para autodestruirse. Y en Génesis vemos que el propósito original de Dios fue unirse con el hombre, que el hombre y la mujer estuvieran unidos a Él. Ese era el propósito divino que tenía Él. Pero el hombre y la mujer, ¿qué decidieron? Separarse, y entraron en un periodo de ¿qué? De autodestrucción a causa del pecado. Y hoy en día eso no es diferente, y hoy en día tenemos cosas. Esta sociedad nos está saturando de cosas que quieren dividirnos. La presión de la ideología de género, que la vemos hoy en cada rincón, la ideología de género. El movimiento LGTB por cada rincón, en las redes sociales, en todo. El lenguaje de inclusión. Ahora nos toca tener cuidado con qué hablamos, porque si no estamos excluyendo a la gente. Ya no podemos decir él o la, porque entonces estamos excluyendo a alguna de las personas. No podemos referirnos a hombres para generalizar, porque entonces estamos siendo discriminatorios con las mujeres. Unido a eso, entonces tenemos todos los problemas de drogadicción, de alcohol, de adicción, a toda esta cantidad de cosas, y eso hace que para nosotros el panorama no sea nada ¿qué? Placentero. Pero gracias a Dios que para nosotros, los cristianos, Dios tuvo una respuesta para eso.
pudiéramos decir que todo eso que se ha originado, toda esta presión, se originó también como un código. Le puse yo el CMS. ¿Se lo pueden grabar? CMS. Es un código de maldad satánico. Y lo coloqué así para poder entender que es algo que está todos los días atacándonos. CMS, el código de maldad satánico. Pero gracias a Dios, Él ha dado una respuesta contundente para este código de maldad satánico. Y esa respuesta contundente fue ¿dónde? En la cruz del Calvario, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque el panorama parece desolador, Dios ha dado una respuesta y esa respuesta hoy la tenemos nosotros, porque la respuesta hoy Dios la está dando a través ¿de quién? De su iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La ideología de género, el movimiento LGTB, el movimiento proabortista, el lenguaje excluyente no va a poder con la iglesia. Pero la iglesia necesita estar ¿qué? Preparada. Cada uno de nosotros necesita estar ¿qué? Preparado. Nosotros somos portadores del evangelio. Pero la iglesia hoy en día se está dejando permear. Y no es un misterio para nosotros que el evangelio en la iglesia universal está siendo diluido. ¿Qué quiere decir eso? Les puedo colocar este ejemplo. Si usted tiene 4 vasos y a uno le echa tierra, usted inmediatamente se da cuenta que está ¿qué? Oscuro, ¿cierto? Si a un vaso de agua usted le echa una soda color rosa, usted se da cuenta que algo ha pasado con el agua. Pero si a usted un vaso le echa 10 gotas de cianuro, usted no sabe que está envenenado. Y si a otro vaso usted le echa una sola gota de cianuro, usted no se da cuenta. Así que el evangelio antes era atacado frontalmente. Se le echaba tierra y inmediatamente la iglesia se daba cuenta que algo estaba sucediendo. Después se le echó soda y entonces había algo delicioso, tenía buen sabor, pero la iglesia podía darse cuenta también que algo estaba sucediendo con el evangelio. Pero hoy en día, ¿qué está sucediendo? Se le están echando gotas de cianuro. Porque cuando nosotros distorsionamos el evangelio, el fin de eso es muerte. Si no predicamos el evangelio correctamente, si no predicamos al Cristo crucificado en la cruz, si no predicamos el pecado, el arrepentimiento y la resurrección de Jesucristo, estamos perdiendo el evangelio y el evangelio ha sido entonces completamente diluido. Como quien dice, se le echó una gota de cianuro y la iglesia no se dio cuenta. Por eso nosotros debemos estar completamente atentos a lo que dice la palabra de Dios. Y encontré por ahí en las redes sociales un video, le voy a pedir a Ciel que me ayude para que lo podamos ver como una introducción. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Interesante, ¿no? Pues es una pregunta que quiero que se lleven, o que nos llevemos cada uno de nosotros. ¿Soy creyente o soy discípulo? En Hechos, no hay necesidad que busquen, se los voy a leer. 11, 25 y 26 dice lo siguiente. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿A quién se le llamó por primera vez cristianos? ¿O a los creyentes? Dice que Saulo estuvo allí todo un año enseñando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba discipulando, enseñando la palabra de Dios, enseñándole a los creyentes a creer. Y hoy vamos a hablar de eso con el ejemplo de Pablo. ¿Qué es código D? Pues ustedes ya lo saben, ¿no? Pero hoy vamos a utilizar la D como discipulado. Esa es la esencia. Y vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios qué es lo que podemos hacer. El código CM es el código de maldad satánico. Pues Dios lo contrarrestó ¿cómo? Con el código D. ¿Se puede entender? Dios tiene una respuesta para ese código de maldad satánico, y eso es el código D. Claro, no sabemos que no vamos a encontrar en la Biblia código D en algún versículo, ¿no? Pero nosotros sabemos que está allí implícito como los principios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es esa. ¿Estamos preparados nosotros con el código D? ¿Somos por lo menos creyentes? ¿O somos solo creyentes en crecimiento? ¿Estamos apuntando al discipulado porque todo esto es un proceso? ¿O ya soy un discípulo, como veíamos allí, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Así que los invito allí con sus boletines, tienen la estructura del mensaje, y vamos a ver algunos puntos que sucedieron en la vida de Pablo. Los invito a que abren sus Biblias en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y el primer punto que quiero que veamos es reconociendo al Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Distinción. Aquí Saulo de Tarso tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y allí este encuentro personal pudiéramos tomar algunos puntos que pudiéramos tener en cuenta. Primero, hubo un alto en el camino de Saulo. Dice el versículo 1 en adelante: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, pues en medio de nuestra vida agitada, para los que hemos recibido a Cristo, tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor hizo un alto en nuestra vida. En este caso, a Saulo lo detuvo de una manera sorprendente. Dice que una luz de manera sobrenatural lo tiró al piso. Y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues mucha gente está buscando a Dios de manera equivocada. Y este era el ejemplo de Saulo. Saulo era un discípulo de Gamaliel, un hombre docto en el Antiguo Testamento. Estaba preparándose para ser parte del Sanedrín. O sea, como quien dice, Pablo desde el punto de vista religioso, o Saulo desde el punto de vista religioso, iba a estar ¿dónde? En la crema innata de la religiosidad y la política del pueblo judío. Y eso era lo que él tenía en la cabeza. Era un hombre que estaba buscando a Dios, pero estaba buscándolo ¿dónde? De una manera equivocada, en un camino equivocado. Pero Jesús
lo trajo por el camino verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él le dijo: este es el camino, y utilizó el camino ¿a dónde? A Damasco. Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Allí Saulo, por primera vez, distinguió a Jesús. Le dijo el Señor Jesús: yo soy Jesús. Pablo por primera vez en sus oídos escucha esta frase: yo soy Jesús, como nosotros debemos escucharla o alguna vez la escuchamos a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué nos dijeron? Alguien nos presentó al Señor Jesús. ¿Al Jesús qué? Crucificado y resucitado. Y esto fue lo que le sucedió a Pablo. Hoy en día la pregunta pudiera ser no la que le hizo a Pablo. A Pablo le dijo: ¿por qué me persigues? Pero hoy en día el Señor Jesús puede preguntarle a un no creyente o aún a nosotros como discípulos de Él: ¿por qué no me sigues? Porque nos ve envueltos en el diario vivir. Saulo, ¿qué estaba haciendo? Persiguiéndolo. Pero muchos de nosotros hoy en día no lo estamos siguiendo. Y el Señor Jesús quiere que tú hagas un alto en el camino para que le des una respuesta. Freddy, ¿por qué no me estás siguiendo? Y yo necesito tener un tiempo a solas para poder contestarle al Señor Jesús, como esta conversación que tuvo Pablo. Pablo tuvo esa conversación y es interesante porque el encuentro con el Señor Jesús es personal. Si nosotros seguimos leyendo, versículo 7 allí del capítulo 9 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así sigue el relato. Qué interesante que el Señor Jesús no habló con todos ellos. Hubiera podido decirle a todo el grupo, porque con él iban alguaciles y gente para apresar a los otros, o sea que iba un buen grupo, que no les dijo a todos: ¿por qué todos ustedes me persiguen? Sino que el Señor es un Dios personalizado. Y él en ese momento quería tener un encuentro personal ¿con quién? Con Saulo de Tarso. Y el Señor Jesús quiere tener un encuentro personal diario con nosotros, con cada uno de nosotros. No tenemos por qué estar volteando a ver cómo está la vida espiritual de la demás gente. Debemos preocuparnos por nuestra propia vida espiritual. El Señor Jesús, versículos 17 y 18 más adelante, fue entonces Ananías. Él le hizo un llamado a un siervo llamado Ananías, y Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre Saulo dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ya lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Pues esas escamas son símbolo de ceguera, ¿qué? Espiritual. Mucha gente alrededor nuestro tiene ceguera espiritual. Y el Señor Jesús usó a Ananías. En un tiempo de reposo trató con Saulo y lo dejó como ciego. ¿Por qué dejó ciego a Saulo de Tarso? Porque quería que estuviera ¿qué? Quieto, para que reflexionara. ¿Qué dice? Estuvo 3 días allí reflexionando Pablo sobre lo que le había acontecido. ¿Qué quiere decir? Que el no creyente, quien no ha recibido a Cristo, está en una ceguera espiritual y necesita tener un encuentro personal y necesita un Ananías, un enviado de Jesucristo que le quite la ceguera espiritual. Y esos somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esos Ananías que el Señor envía porque mucha gente está buscando a Dios de manera diferente o mucha gente no quiere ni reconocer a Dios. Entonces cada uno de nosotros es ese Ananías que necesita cumplir la misión. ¿Qué le dijo Ananías? Ve porque hay un hombre que está orando en la calle derecha y le dio la dirección exacta para que fuera. ¿Y cuál fue la respuesta de Ananías? No, Señor, yo no voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué no vas? Porque ese hombre a donde tú me estás mandando tiene fama de ¿qué? De matar a los creyentes. Pues no era fácil la misión, pero eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que confiemos en Él y nos alejemos de todo temor,
porque muchas veces en nuestro corazón se enraiza el temor por el carácter de las personas. Es que mi papá es duro de corazón, mi tío es duro de corazón, mi jefe es duro de corazón. Pastor, si usted lo conociera no me estuviera diciendo que le predique. Capaz que me da con una olla por la cabeza. O algo va a pasar. Me pueden sacar del trabajo. Pero Ananías, ¿qué hizo? Obedeció y pudo ser testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente atendió la palabra del Señor. Él le dijo, ve. ¿Y qué hizo Ananías? Fue sin ningún problema. Así que distinguir al Señor Jesús, reconocer al Señor Jesús, nos permite que se nos caigan, ¿qué? Las escamas de los ojos. Muchas veces nosotros como creyentes entramos en procesos de ¿qué? De parálisis espiritual. Algo pasa en nuestras vidas que nos quedamos paralizados espiritualmente. Nos encerramos en el trabajo, nos encerramos en una relación, en el estudio, en el problema, en cualquier prueba y entramos en una parálisis espiritual. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios allí es que así como a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos y tuvo un despertar para ver a las demás personas y poder entender con quién era que había tenido el encuentro, pues cada uno de nosotros debe hacerlo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar en contacto continuo con la palabra de Dios. Sabemos todos los que leemos la palabra de Dios que es un desafío. Nos da sueño, nos da pereza, decimos más tarde. Bueno, ya hice un estudio de un capítulo, yo estoy estudiando cada día solo medio capítulo, o sea que bueno, ya cumplí lo de 2 días. Tenemos cantidad de excusas para no leer la palabra de Dios. Decía un pastor que de alguna manera desde los púlpitos se le anima a los creyentes a que lean la Biblia una vez por año. Y está bien, nosotros también lo animamos desde el púlpito así, pero escuchaba a un pastor que decía que uno puede leer la Biblia cada 30 días. Guau, yo decía, eso sí es un desafío. Pero todo depende del corazón. Pero después de 5 o 6 años de ser creyente, aún no he leído por lo menos una vez la palabra de Dios. Y si no la he leído, pues ¿qué debo pensar si la he estudiado? Pues tampoco. Necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios a la vez. Distinguir a Cristo correctamente es seguirle ¿cómo? Correctamente. Si yo no veo a Cristo correctamente, no lo puedo seguir correctamente. ¿Y eso a qué conlleva? A que tenga una vida religiosa. Así que si yo he tenido un encuentro personal con Cristo, necesito avanzar a la siguiente etapa. De la distinción del reconocimiento de Jesucristo, necesito entonces ¿qué? Pasar al crecimiento espiritual, lo que en el código D hemos denominado la etapa de desarrollo. Una vez que yo tengo un encuentro personal con Jesucristo, necesito desarrollarme en varias áreas de mi vida. Necesito tener crecimiento espiritual, necesito estudiar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos habla la palabra de Dios para poder crecer en la Biblia, pero quisiera con el ejemplo de Pablo que pudiéramos ver algunas cosas. Leamos el versículo 19, allí del capítulo 9. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿dónde? En Damasco. Pablo no salió corriendo, Pablo no huyó, Pablo no dijo, bueno, ya voy a empezar solo. ¿Qué hizo Pablo? Saulo todavía. ¿Se quedó con quién? Con los discípulos. Y esto que hacemos cada domingo es ¿qué? Quedarnos con nuestros hermanos, con nuestros discípulos. Así que nosotros necesitamos congregarnos. En Hebreos dice, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen, por costumbre. Y yo no había entendido bien ese versículo hasta que yo mismo caí en eso. Hoy en la escuela dominical yo contaba que llegó un momento en mi vida familiar en que nosotros llegábamos al culto después de las 12. Y un día hablando con el pastor le dije, pastor, me está pasando esto. Y dijo, tienes que tomar una decisión, porque necesitamos entender cada uno de nosotros lo que significa el culto.
¿Tenemos un encuentro personal diario de más de 2 horas y media con el Señor Jesucristo? No, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto lo tenemos? El domingo, así que debemos darle la importancia. Así que nosotros estábamos llegando muchas veces 12, 12 y media al culto y el pastor Alex me dio un desafío. Me dijo, vamos a abrir un tiempo de oración en la iglesia desde faltando cuarto para las 9 de la mañana. Y con varias familias tomamos ese desafío y durante más de 3 años, pudiera decir que la mayoría de los domingos, con varias familias pudimos estar aquí desde las 9 de la mañana orando. De alguna manera otra vez, ya solo estoy llegando a la escuela dominical. Y a veces yo me pregunto, ¿será que yo llego a la escuela dominical solo porque soy el maestro? Si no fuera el maestro, ¿llegaría yo de corazón a la escuela dominical? Pues bueno, son preguntas. Esas preguntas a veces retumban en nuestros oídos y en nuestro corazón. Y hoy yo decía en la escuela dominical, a veces sentimos que son fuertes para nosotros. En Juan 1:14 y 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y muchas veces estamos acostumbrados solo a la gracia, solo a la gracia. Pero a veces se nos necesita que nos digan ¿qué? La verdad, por supuesto con amor y con gracia, debe haber un balance con eso. Así que las palabras de hoy son ¿para qué? Para reflexionar. Y preparando este mensaje, créanme que yo fui principalmente redargüido de las cosas que no estoy haciendo bien en mi vida espiritual. Así que es un mensaje para el corazón de cada uno de nosotros. Congregarse no es solo ir los domingos a la iglesia. Congregarse es más allá. Si nosotros vemos el ejemplo que había en la iglesia primitiva, ¿qué hacían ellos de congregación? Todos los días. Dice que la iglesia se movía a través de las casas y que compartían todo. La palabra de Dios, los bienes eran vendidos para el que tuviera necesidad. ¿Qué quería decir eso? Que todos los días ellos estaban hablando. ¿Por qué Juan podía entender la necesidad de Augusto? Porque Juan y Augusto todos los días convivían. Mi hermano Augusto tiene una necesidad, ¿cierto? Y podía atender esa necesidad o podía comentarle a otro hermano, porque tenían un grado de coinonía diaria que se podían hacer. Pero la pregunta para nosotros, a la que yo me hacía, a ver, ¿de qué estoy enterado de mis hermanos? No estoy hablando del chisme, no estoy hablando de ser chismoso, estoy hablando de tener un interés genuino por cada uno de mis hermanos. Así que ahí no pude colocar gancho. Porque de los muchos que están acá no estoy enterado de lo que está sucediendo en sus vidas. Por 2 motivos, a lo mejor porque no se comparten esos motivos, o lo más probable es porque yo no me intereso y no lo hago de manera intencional. Así que congregarse no solo en los domingos, se trata de eso, de tener una vida congregacional. Si nosotros no participamos entre nosotros de eso que llamamos coinonía, pero como nos volvimos tan académicos, se ha reducido la coinonía a compartir un almuerzo. Entonces decimos, vamos a tener un tiempo de coinonía y estamos pensando en un almuerzo y compartir un tiempo con los hermanos. Pero coinonía es más allá de eso. Coinonía es compartir el día a día con los hermanos, el gozo, las pruebas, las tribulaciones, la palabra de Dios, todo eso. Así que, amados, les animo, si alguno de ustedes no está participando en el estudio hogareño que se hace entre semana, anímense. Todos tenemos problemas, todos tenemos tropiezos, pero de alguna manera anímese y haga un propósito y decir, voy a participar de este tiempo congregacional que también es el estudio hogareño. Anímese a venir los miércoles a la oración, los domingos a la oración. Los viernes hay un estudio espectacular, estamos estudiando teología pura, doctrina pura. Ahorita estamos en el tema de la iglesia. Lo está dando el pastor Raúl. En promedio hay 22 personas, pero la congregación es de más de 130 personas. Deberíamos estar casi que todo el viernes, ¿no? Entendemos que hay ocupaciones y todo eso, pero haga planes, necesitamos organizarnos. Necesitamos hacer otra cosa como tiempo de desarrollo. Necesitamos evangelizar. Una vida sin evangelismo es una vida truncada. No podemos experimentar el poder de Dios. Si tú no estás compartiendo el evangelio, no vas a poder ver el rostro de una persona de cómo reacciona ante la verdad de Jesucristo. Y todos los que han tenido la oportunidad de compartir, creo que han tenido la oportunidad de ver varias reacciones.
de gente llorar, de gente sorprendida de decir, ¿cómo yo no sabía esto? De gente darle las gracias por decirle, le agradezco que haya tomado su tiempo para compartir esto. De gente reírse de la alegría de haber podido recibir a Jesucristo. Pero si no evangelizamos nos perdemos de experimentar el poder de Dios. Generalmente queremos experimentar el poder de Dios en beneficio propio. ¿A través de qué? De la oración. Pero queremos doblegar el brazo de Dios a través de la oración y enfocamos y malentendemos la oración y entonces se nos vuelve la oración el todo. Y no vemos la oración como una herramienta, como lo que debe ser, como una herramienta de comunicación con Dios. Principalmente para colocarnos delante de Él y decirle, sin ti no soy nada. Pero generalmente queremos es, Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, ayúdame, ayúdame en el trabajo, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Y el Señor está escuchando, está escuchando, está escuchando. Y se agrava más la situación cuando yo dejo al Señor con la palabra en la boca. No sé si se les ha pasado eso, que ustedes están hablando con una persona, la persona habla, habla y habla, y cuando usted va a hablar dice, bueno, chao. Y se queda usted, ¡ah! Lo mismo pasa con la oración. Si nosotros oramos y no abrimos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Dejando a Dios con la palabra allí. Dios no nos va a hablar de otra manera. A veces nosotros estamos buscando señales, estamos buscando poder, pero eso no es así. Déjenme contarles una historia. Cuando yo conocí la Iglesia Bautista Redención, la conocí a través del estudio bíblico de los viernes y asistí durante 6 meses al estudio bíblico de los viernes y pude entender que lo que yo necesitaba era palabra de Dios. Pero el primer domingo que yo vine a un culto, a este templo, después de venir de otra congregación, cuando entré y escuché las alabanzas, mi pensamiento fue, esta iglesia está dormida. En serio se los confieso. ¿Por qué? Porque la costumbre era otra. Pero el estudio bíblico de los viernes de la palabra de Dios me hizo entender que no se trata de costumbres, sino se trata de ¿qué? Del poder de la palabra de Dios y lo que está haciendo Cristo en mi corazón. Así que yo no debo estar buscando señales. Yo lo que debo buscar, ¿qué es? La palabra de Dios diariamente para que el Señor me guíe. Otra cosa que debo hacer para poder desarrollarme, como les digo, hay muchísimas. Versículos 23 y 25, allí de Hechos 9. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué? Porque Pablo estaba evangelizando. Él pudo experimentar, después de estar tiempo con los discípulos, entendió que él necesitaba evangelizar. Y después de esto, ¿qué le sobrevino? Bueno, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Quiero que usted piense en eso, porque a veces leemos la escritura muy rápida. Varios hombres se pusieron de acuerdo para hablar de Saulo de Tarso y decir, lo vamos a matar. Wow, eso es un plan siniestro. Tú a veces puedes tener las ganas de matar a alguien, pero te quedas con ellas. Suena duro, ¿no? A veces nos pasan cosas así. O sea, porque, ¡ay, Señor! Lo digo en el sentido jocoso, ¿no? Porque a veces la gente nos desespera, ¿no? Pero esta gente lo estaba tomando en serio. Se juntaron en consejo y hicieron un plan para matar a Saulo de Tarso. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Pues otra cosa que nosotros necesitamos para desarrollarnos y poder tener el código de pleno, ¿qué es? Superar las pruebas y evitar la parálisis espiritual. Muchas veces nos agobian las pruebas del trabajo, del matrimonio, de las relaciones interpersonales. Y eso no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia.
porque en el desarrollo del creyente al discípulo nos volvemos quejosos. Pero nosotros necesitamos trabajar en eso, en nuestro corazón, a través de la palabra y a través de nuestros hermanos. ¿Qué hizo Pablo? De alguna manera Dios movió a algunos hermanos y ¿qué le dijeron? Pablo, te van a matar, así que es necesario que salgas ¿de dónde? De Damasco. ¿Y quiénes fueron los que ayudaron a Saulo de Tarso? Los discípulos. ¿Qué quiere decir con discípulo? Los discípulos tuvieron discernimiento para también en consejo decir, a este hermano lo quieren matar y necesitamos ayudarle. ¿Y ellos qué? Un creyente no va a tener ese discernimiento, créamelo. Si aquí llega alguien con una ametralladora a matar cristianos, él dice, yo no soy cristiano. Y él se va, porque él no ha entendido dar la vida por Cristo. El discípulo se va a quedar acá y va a decir, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si han venido a matar cristianos, pues bueno, el Señor me lo advirtió, que por causa de la cruz de Cristo podía morir. Estos discípulos arriesgaron su vida, porque si se hubieran dado cuenta que ellos estaban ayudando a Saulo, ¿qué hubiera pasado también con ellos? También los hubieran matado. Así que el discípulo ha entendido que hay riesgos en el ministerio y que se debe avanzar un poco más. Por eso debemos, ¿qué? Tener vida congregacional. ¿Quién nos va a ayudar? ¿A quién vas a recurrir en el momento de la prueba? ¿Al mundo? Si hay un problema en el matrimonio y tú vas al mundo, el mundo te va a decir lo siguiente, entre otras cosas. No vas a ser el primero, no vas a ser el único y no vas a ser el último que te separes. Así que vas a sufrir, pero dale, no sufras más. Sepárate. Ese va a ser el consejo del mundo. Si es un hombre o una mujer atribulada, ¿qué va a escuchar? Si es un hombre, ¿qué le va a decir el mundo? Mujeres sobran en este mundo, no te preocupes. Si es una mujer, ¿qué le va a decir? No te preocupes, que va a aparecer el caballero que es para ti. Pero es que ya tengo 2 hijos, 3 hijos, no importa, no te preocupes. El consejo del mundo va a ser siempre contrario a los principios de la palabra de Dios. Pero si tú te quedas en tu congregación y buscas a un discípulo, ¿qué quiere decir eso? A una persona madura en la fe para que te aconseje, ¿qué va a decir él? Él no va a mencionar, a mí me parece, yo pensé, a mí me pasó. Él va a decir ¿qué? La palabra de Dios dice. Y debemos entonces recurrir a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El pastor Jeff Adams, que nosotros lo hemos utilizado en la Escuela de Obreros, que es un hombre de verdad usado por Dios grandemente, en una de sus enseñanzas él decía, muchos de los líderes pastorales o consejeros están buscando literatura para ver cómo reaccionar ante una consejería. Y no es que esté mal, hay muchos autores que son muy buenos, pero el pastor Jeff Adams decía la verdad. Si tú en una consejería abres la palabra de Dios y le muestras a las personas el evangelio y los principios que tiene Dios para cada cosa, no tienes ningún problema, porque es el Espíritu Santo el que está guiando. Pero muchas veces nosotros estamos preocupados. ¿Por qué? Porque hemos academizado la Biblia, hemos academizado el ministerio. Pero la Biblia no nos habla de academizar, nos habla de ¿qué? De ser llenos del Espíritu Santo. Para eso necesito palabra de Dios. Si a mí como consejero matrimonial se me acerca una pareja con problemas, pues si yo he leído la palabra de Dios, el Espíritu Santo me dice, bueno, ve a Génesis 1, ve a Génesis 2, ve a Efesios 5, ve a Corintios, donde nos habla del matrimonio, y eso es lo que yo voy a exponer a una pareja que esté en problemas. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo, porque yo no puedo. Si no lo hago así, entonces voy a ser un consejero frustrado. Así que mi responsabilidad única como consejero, ¿cuál va a ser? Exponer la palabra de Dios. Y si he pasado de la distinción de Jesucristo, de reconocerlo,
y he estado en esta etapa de desarrollo, pues me toca avanzar un poco más. Esta etapa de desarrollo decía, cuando creer exige entendimiento de lo que crees. Muchas veces solo creemos y entonces solo somos simpatizantes. Pero el desarrollo del discípulo dice, cuando creer exige que entiendas lo que crees. O sea, no se trata de creer por creer, sino que podamos entender en lo que estamos creyendo. De eso se trata la convicción. Nosotros también denominamos esto con las 3 Cs: conocimiento y convicción. El conocimiento de la palabra de Dios se puede quedar solo en conocimiento, pero también si avanzamos un poquito más nos da convicción en el corazón, y entonces podemos entrar en la tercera etapa, que es viviendo para las misiones, que es lo que nosotros llamamos la dedicación. ¿Qué quiere decir eso? Que un discípulo que se ha desarrollado, un discípulo que se congrega, que estudia la palabra de Dios, que evangeliza, que es obediente, que se sujeta a sus autoridades espirituales, que da buen testimonio, que no se queja, que sirve, como el video que vimos, ¿cierto? Un video desafiante. Si ha logrado hacer eso, entonces es un discípulo que ha entendido y que está preparado para entender lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Marcos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso solo lo puede hacer ¿qué? Un discípulo que ha entendido lo que el Señor Jesús quiso decir con esto. ¿Dónde está eso? En Marcos 8, 34 y 35. Ese pasaje también nos dice, si me sigues vas a perder la vida. Es un pasaje duro, no es un pasaje cualquiera. Y dice que muchos lo abandonaron. Después de que él dijo estas palabras, a todos los que le seguían, dice que muchos lo dejaron. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados intereses en nuestras vidas. Y si el evangelio requiere sacrificio en tiempo, dinero y en otras cosas, pues nosotros tenemos otros intereses prioritarios. Entonces no hemos entendido lo que es el código D completamente y estamos en desarrollo. El Espíritu Santo hoy nos guió. Lo que mencionó Suri hoy con la rueda, yo no tenía ni idea que lo iban a mencionar. Pero estaba hablando ¿de qué? De absolutamente lo mismo. Yo dije, wow, el Espíritu Santo de verdad que se nota cuando está la iglesia en un mismo sentir. Es exactamente lo mismo. La rueda nos habla de la vida congregacional, ¿cierto? De oración, de congregarnos, de estudiar la palabra de Dios, de compartir el evangelio. Y es esto lo mismo, de eso se trata el código D. Dijo el Señor Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué quiere decir? Todas. Entonces requerimos aprender todas las cosas que el Señor Jesús nos está enseñando. ¿Para qué? Para transmitírselas a otros. Algunos de nosotros hemos avanzado en la edad. Yo llegué a la iglesia con 40 años, muy joven. Algunos de ustedes no han llegado a los 40. Pero ya acabé de cumplir 52. El tiempo va pasando. En 10 años voy a tener 62 y el que me lleve 10 años a mí va a tener 72. Y al que yo le dé 10 años, ¿cuánto va a tener? 52. O sea, que no crean que no van a llegar. Todos vamos a llegar. Pero qué importante que podamos dar lo que hemos aprendido a otros. De eso se trata el discipulado, de saturarnos la palabra de Dios. Por eso decía el video, el discípulo no solo lee la palabra de Dios, ¿qué hace? La enseña. ¿Qué vamos a hacer los 2 próximos domingos? Pues vamos a enseñar ¿a qué? A estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las podamos enseñar. No solo leerla para nosotros, sino que eso que el Señor nos está revelando a nosotros, ¿qué? Lo pueda enseñar a otros. Pablo lo dijo en Corintios, y para que no
me exaltase por las revelaciones que me dio el Señor Jesucristo, que envió un mensajero de Satanás que lo abofeteara. ¿Se imaginan eso? Aterriza en tu realidad. Esto viene de parte mía. Este conocimiento, no te vayas a volver altivo porque tienes conocimiento de doctrina, de todo esto. Tienes que ser humilde para enseñar la palabra de Dios. De eso se trata, porque es la obra del Espíritu Santo, no la obra de nosotros. En Hechos hay una cosa interesante. Saulo en algún momento cambió su nombre. Saulo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el nombre de Saulo? Aquel que ha sido pedido por Dios. Interesante, ¿no? La raíz griega del nombre de Saulo, ¿qué quiere decir? Aquel que ha sido pedido por Dios. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Ananías. Necesito que vayas porque me es necesario que éste predique y que sufra, porque yo lo he pedido para que haga eso. Y Pablo, ¿qué quiere decir? Hombre humilde o el menor. Interesante ese cambio de Pablo, ¿no? Algunos eruditos de la Biblia dicen que Pablo se cambió intencionalmente el nombre. Otros dicen que Pablo era el nombre griego, como él era ciudadano romano, era el nombre romano, digamos, que él tenía. Bueno, no se sabe, pero el contraste sí es bien importante, ¿no? Pablo ahora se quedó con el nombre de Pablo. ¿Y qué decía? El menor. Pablo no le interesaba ser el primero en la fila. Siempre le interesó ser el último y hacer su trabajo. Y así debemos ser cada uno de nosotros. El que busca los reflectores, algo le pasa en su corazón. ¿Sí se entiende el término? Porque quiere estar en el escenario para que lo alumbren a él. Debemos ser humildes con la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo, es una bendición para nosotros, pero proviene de Dios, no de nosotros. Y si nosotros hemos adquirido algún conocimiento de la palabra de Dios, solo es la gracia de Él. Utilicemos eso para bendecir a otros, porque la palabra de Dios es ¿para qué? Para restaurar, para crecer. Esa es la tarea que Dios le dio a la iglesia, para que todos puedan entender, para que lleguen al crecimiento, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces vamos a ver 3 cosas que sucedieron con Pablo en esta etapa de la dedicación. Dispuestos para la obra, Hechos 13 del 1 al 4. Este pasaje es supremamente interesante porque dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Pues, ¿qué estaba haciendo esta gente allí? Eran 5 varones, líderes de la iglesia, fundada por ellos, y el Espíritu Santo, es un misterio, yo no sé cómo les habló el Espíritu Santo, pero les dijo: apartadme a estos 2. ¿A quiénes? A los líderes principales de la iglesia de Antioquía. Y les dijo: esta es una labor. Si Pablo hubiera querido tener los reflectores sobre él, ¿qué hubiera hecho? No me puedo ir. Yo soy el pastor principal de la iglesia y esto no puede ser porque yo he sido ungido con la palabra de Dios y yo soy el que está aquí indicado para darle palabra a esta gente. Pero no vemos nada de eso. ¿Qué hizo Pablo? Pablo fue obediente. El Espíritu Santo dijo: bueno, te necesitas ir con Bernabé. Bueno, me voy con Bernabé. ¿Qué hizo Pablo? No tuvo en cuenta su conocimiento, no tuvo en cuenta su cargo, no tuvo en cuenta sus funciones. Se negó completamente, ¿cómo? A sí mismo. Negado completamente a sí mismo. Y dijo: Señor, yo te voy a ser obediente. ¿Pablo sabía lo que había de venir? No. Más adelante, por allá en una de las epístolas, hace un resumen de más de 30 cosas que le sucedieron: azotado, naufragios, apedreado, de todo le pasó a Pablo. No sabía lo que iba a devenir, pero se negó completamente a él. ¿Y qué dijo? Sencillamente Pablo dejó cualquier comodidad que él pudiera tener, cualquier comodidad,
o cualquier exaltación de parte de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que él dejó cualquier confort y decidió ir a hacer la obra. Y eso es un ejemplo que nos da Pablo a cada uno de nosotros. Lo otro en dedicación es dar la vida por el Evangelio. Esto fue lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo: cada uno tome su cruz. La cruz no se refiere a los problemas de la vida, todos tenemos problemas. Cuando el Señor Jesús se refiere a tome su cruz, se refiere a morir por el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Vamos a ver en Hechos, más adelantico, 14 del 19 al 20. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¡Wow! Esto es sorprendente. Pablo estuvo ¿cómo? Muerto. Lo apedrearon hasta que lo dieron ¿cómo? Por muerto. Así que a mí me gustan las cosas del cine, ¿no? Imagínense ustedes la escena. Algunos dijeron: ¿ya estará muerto? Bueno, démosle con otra piedra por la cabeza. Asegurémonos que esté muerto. Algunos otros le darían unas patadas, ¿cierto? Golpes, sí, está muerto. A él lo dieron por muerto. Pero dice que los discípulos, nuevamente la palabra discípulos, estaban ahí ¿para qué? Para ayudarle. Le dice, lo tomaron y ¿qué? Dice que se levantó. Así que, ¿qué hizo? Siguió predicando el evangelio. Pero Pablo no se levantó y dijo: bueno, voy a armar un grupo de discípulos y me voy a vengar. Ya sé quiénes fueron los que me apedrearon, los voy a tomar por sorpresa porque ellos piensan que yo estoy muerto. No. Y allí podemos traer a la memoria el trípode, ¿cierto?, de la causa. Para que se lo puedan recordar, es paz, pero con ese. Tiene que ver con el perdón. ¿Con qué más? Con amar. ¿Y con qué? Y con servir. Y esto fue lo que se levantó Pablo a hacer. Él los perdonó, él los amó y siguió sirviendo. No tuvo en su corazón ninguna venganza, nada de eso por el estilo, sino que él siguió con la obra del Señor. Y allí más adelante, versículo 21 al 23, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pues Pablo entró en esa tercera fase. Imitó a Jesús. Sígame, era lo que decía. Eso exactamente hizo el Señor Jesús. ¿Cómo estuvo? Con sus discípulos. ¿Y qué hizo? Les dio ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Estuvo con sus discípulos y les dio ejemplo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Estaba plantando iglesias. Y después dice que el Señor Jesús, ¿qué dice? Llamó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. ¿Qué hizo Pablo? Dice que a los discípulos los instituyó como ancianos en las iglesias. ¿Para qué? Para que siguieran predicando y edificando la iglesia. Por eso Pablo, con autoridad espiritual, en un versículo escribió: imitadme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. No sé si algún día nosotros podamos escribir o decir algo así. Imitadme a mí como yo imito a Cristo, porque es un desafío para nuestra vida. Estamos saturados de tantas cosas que es muy difícil. Pablo anunció el evangelio, hizo muchos discípulos, confirmó el ánimo de los discípulos, estuvo con ellos, se preocupó por ellos, constituyó responsables en la iglesia, oró y ayunó con ellos. ¿Los colocó en quién? En las manos del Señor. El Señor Jesús a los primeros discípulos que envió, les dijo: los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Pues nosotros somos ovejas.
del prado del Señor. ¿Y estamos en medio de qué? De una generación maligna y perversa, que pudiéramos decir son lobos rapaces que nos quieren destruir. ¿Algunos hemos de morir? Pues sí. ¿Algunos hemos de ser heridos? Pues sí. De pronto nosotros no queremos que nos suceda nada de eso. Y muchas veces nos encerramos en la iglesia. Pero la iglesia necesita salir a predicar el mensaje. Dedicación. Cuando creer demanda demostrarlo con los hechos y con la vida. Esa es la conducta. Necesitamos demostrar que nos hemos dedicado, que reconocimos al Señor Jesús, que nos desarrollamos como discípulos y que ahora estamos dispuestos a dar la vida por Él. Necesitamos dejar de ser creyentes y ¿qué? Y pasar a ser discípulos. Pablo lo entendió y nosotros necesitamos entenderlo. Concluyo. La respuesta ante un mundo perdido de parte de Dios es el código D. Cada uno, como parte del cuerpo de Cristo, debe vivir con este ADN. ¿Qué quiere decir eso? Eso está relacionado con el código genético. Hice una pequeña investigación de biología para saber qué hacía el ADN, porque ya se me había olvidado eso. Y es súper interesante lo que hace el ADN. Todo parte de los aminoácidos. Para los médicos que están por ahí, todo parte de los aminoácidos. Y el ADN, a través de algo que es solo divino de parte de Dios, le da instrucciones precisas a los aminoácidos, precisas para que se agrupen de determinada manera, en determinado orden, y esa agrupación es lo que nosotros conocemos como las proteínas. Y las proteínas juntas forman las células, y las células juntas forman los tejidos, y los tejidos juntos forman ¿qué? Los órganos y los sistemas. Y los sistemas y los órganos que forman los seres vivos. ¡Wow! Dios es perfecto. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Nosotros somos los aminoácidos y el Señor a veces nos agrupa para hacer determinada o cual cosa. Nos pone en el ministerio de los niños, en el ministerio de los adultos, y así la iglesia trabajando en grupos, aquí, allá, porque el Espíritu Santo va guiando, pero nosotros debemos ser ¿qué? Tener ese ADN que corra en el corazón nuestro. Amén. Animémonos a vivir. Marcos 10:45, ¿será que lo aprendimos de memoria? Vamos a decirlo todos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El grupo de alabanza puede pasar y vamos a orar entonces para concluir este mensaje. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Tú eres el único digno de alabanza y de adoración, porque tú eres el único Dios vivo. Gracias porque tú nos rescataste. Tú nos atrajiste a ti con tus lazos de amor y nos reconciliaste contigo en medio de la cruz del Calvario. Gracias porque habiendo creído por medio de la fe, tú nos sellaste con el Espíritu Santo para que nos pudiera guiar, para que nos pudiera dar entendimiento espiritual. Señor, hoy tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese ADN en nuestro corazón, Señor. Ese código D, Señor. Que podamos distinguir, reconocer a Cristo cada día en nuestras vidas, Señor. Saca toda religiosidad de nuestra vida. Que podamos adorarte diariamente, leer tu palabra diariamente, Señor. Que podamos tener desarrollo permanente, Señor. Que dejemos de ser creyentes solamente, Señor. Que dejemos a un lado nuestros propios proyectos, nuestros propios intereses, Señor. Y coloquemos en alta estima la misión que tú nos has dado, la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dedicados en tu obra, Señor. A poder entender qué es vivir una vida para las misiones. Tú nos has dado trabajo, Señor. Nos llevas a sitios diferentes para poder compartir tu palabra, Señor. No nos dejes enmudecer, danos denuedo. Quita todo temor de nuestro corazón para poder predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, Señor.
Ayúdanos a decir, heme aquí. Coloca el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre amado. Quita de nosotros todo tropiezo espiritual, Señor. Ayúdanos cada día a confrontarnos a través de tu palabra, Señor. Sabemos cuáles son los tropiezos que tenemos, pero de alguna manera seguimos con ellos, Señor. Ayúdanos a romper ese círculo vicioso, Señor. Que podamos ser libres, Señor, para predicar tu palabra, Señor, independiente de las pruebas, independiente de la tribulación, de los problemas, Señor. Ellos hacen parte de nuestra vida, Señor. Siempre los vamos a tener, Padre. Ayúdanos, Señor, a dedicar nuestra vida a ganar almas. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de esos rostros que reciben con gozo a Jesucristo en sus corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar la mano al llamado. Ayúdanos a levantar las voces, Señor, en medio de esta cultura, Señor, que está arrastrando a nuestra juventud, Señor, que la está saturando. Ayúdanos a levantar la voz, Señor, contra cada ideología falsa que se levanta. Ayúdanos a levantar la voz, Señor, contra cada doctrina, contra cada falso maestro, Padre del cielo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a tener esperanza en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo, Señor. Ayúdanos a entenderlo plenamente, Señor. Acondúctanos, Señor, para que podamos ser cristianos de acción, Padre. Para que podamos ser orgullosos discípulos de la causa de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por esta congregación, Señor, para que sigas tú dirigiéndola, Señor. Sabemos que tú nos estás usando a cada uno de nosotros. Padre, úsanos aún más. Tú dices en tu palabra que somos colaboradores, Señor. Estamos dispuestos a colaborar con el Evangelio, Señor. Danos las fuerzas, danos los recursos, Señor, financieros, espirituales, Señor, para poder seguir participando, Padre bendito. Padre, te alabamos, te bendecimos, levantamos manos santas, Señor, solo para loar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.